Hola a todos, soy Andrés y vengo a traerles 5 tips para escribir una buena historia de romance. Primero y principal, ¿por qué romance? Porque todos lo vivimos, a todos nos atraviesa, todos alguna vez tuvimos esa chica que nos voló la cabeza, esa persona que nos volvió locos y nos hizo cometer estupideces, nos dejó imaginando historias, y leer historias es una manera de revivir eso, nos hace vivir cosas. Pero el hecho de que todos lo hayamos vivido también significa que vamos a encontrar una competencia grande y una cantidad enorme de lectores. Ante una cantidad enorme de lectores, vamos a tener que tomar un montón de medidas. Y eso nos lleva al primer tip que les voy a compartir. El nicho. Tengo acá abajo un conejo que está tratando de comerse mi mano, así que si me ven actuando medio raro, no me morilla, en cualquier momento se los presento. El nicho en el romance tiene una amplitud grande. Podemos hablar de un romance histórico, de algo que pasó hace muchos años. Podemos hablar de un romance moderno, donde van a entrar otra vez subnichos de personajes jóvenes, personajes mayores, personajes de los más diversos. Podemos irnos hacia algo más fantasioso, hacia lo paranormal. Podemos irnos hacia romance metido dentro de otros géneros, ya sea algo de acción, que yo lo trabajé y fue bastante bien, o dentro de la fantasía, en lo cual grandes autores han destacado. Y tener en claro cuál va a ser nuestro nicho está bueno. Sobre todo porque el nicho no lo define la historia, sino que quien va a definir el nicho van a ser los lectores. Si yo no sé a quién le estoy escribiendo, es muy difícil que pueda hacer una historia que pegue, porque le voy a estar como soltando palabras al aire y viendo quién las capta. Y está bueno sentirme un escritor que puedo decir lo que quiero y que el otro lo va a tomar. Pero las más de las veces no pasa. Las más de las veces lo que tengo que hacer es tener en claro a quién yo le estoy escribiendo, si voy a hacerlo a un chico joven, usar el dialecto de un chico joven, si voy a hacerlo a alguien como yo, a un tipo ya más viejito, la barba no viene sola. Tener en cuenta que, no sé, que a un varón le va a gustar encontrar a varones que lo identifiquen, a una mujer le va a gustar encontrar a mujeres que le identifiquen. Y eso incluye saber cuándo hacer a un protagonista fuerte, a un protagonista sentimental, qué clase de protagonista quiero encontrar yo cuando leo una historia. A mí, por ejemplo, no me identifica nunca una historia sobre chicos malos, porque no soy así. No me encuentro en las historias modernas que se pueden encontrar mucho en Wattpad, donde el tipo anda en moto, está lleno de tatuajes y no le importa nada en la vida. Me encanta encontrar una historia donde el protagonista puede ser un poco más humano y no tenga que tratar a la protagonista como si fuera un cacho de basura. Me gusta identificarme así. Hay mucha gente que es tímida y le encanta cuando el protagonista también es tímido y son los otros los que lo abordan porque se pueden sentir más identificados con eso. Entonces, si voy a escribir para alguien, tengo en cuenta cómo es ese alguien, tanto a la hora de hacer un protagonista como para hacer una historia que apunte a esa persona. Si yo suelto una historia romántica muy volada, muy sin planearla, sin tener en cuenta a quién va dirigida, lo más probable es que no vaya dirigida a nadie y se pierda entre un mar de historias románticas que, en fin, pueden llegar a tener un esqueleto, una estructura eh, mejor organizada y que por ende van a destacar por sobre la nuestra. El segundo tip a trabajar dentro del romance es el realismo. Esto es como muy contradictorio, ¿no? Porque yo muchas veces encontré sobre todo chicas que dijeron, si nunca me enamoré, ¿puedo escribir romance igual? Sin nunca haberlo vivido. Y la respuesta sería que yo nunca en vida vi a un dragón y sin embargo escribí una historia sobre dragones, o sea, no hay drama. Pero si llega alguno que sí vio un dragón de alguna manera y resulta que yo escribí sobre dragones grandes que escupían fuego y esta persona sabía que los dragones reales miden este tamaño y escupen, qué sé yo, a tierra. Y esa persona va a decir que soy un mentiroso. Si una persona que ya vivió un romance bastante intenso lee la historia de alguien
que escribe romance sin nunca haberlo vivido, va a pensar, van a pasar dos situaciones, o sea, pueden pasar dos situaciones. La primera es que diga que esa persona está mintiendo, que el romance no es así, que bueno, nada, se quede con el romance es solo lo que viví yo. Y la segunda situación es que sufra porque diga lo que yo viví era así y esta persona está planteando algo tan perfecto que nada, lo añora, lo desea, lo sufre. Es lo mismo que con el dragón. Por ahí el otro diga, uy, mi dragón era re chiquitito y este me habla de uno grandote. ¿Cómo me gustaría ver un dragón grandote? ¿Cómo me gustaría que este romance que yo vivo también fuera grandote? O sea que escribir sobre algo que no vivimos no necesariamente es malo. Nos puede llegar a conseguir eh, gente que nos odie, haters le dicen ahora. Pero eh, también podemos despertar emociones en la otra persona que, que a veces es lindo que las pueda vivir. Una forma muy fácil, si nunca viviste un romance o si no viviste uno que te parezca que lo puedas compartir, es preguntarle a otros. Si le preguntas a tus abuelos cómo se conocieron, te van a tirar una historia romántica del siglo pasado que hoy en día sería una rareza y estaría buenísimo que vos con unas palabras geniales la narraras, le dieras ese espíritu encantador, enternecedor que uno busca cuando lee romance y termines nada, consiguiendo una historia gratis y completamente natural, donde los tiempos entre dos personas se respeten, donde los protagonistas sean vívidos y donde todo cuadre, donde no haya agujeros en la narrativa. El tercer ítem que decidí para hablar es el cliché. Y esto es transversal a todas las historias de todo lo que se les pueda ocurrir dentro de la ficción. El cliché, aunque mucha gente lo considere un enemigo o algo negativo, es todo lo contrario. Es una herramienta eh, que representa lo que a otras personas ya les gustó. Y uno, cuando trata de vender algo, tiene que saber tomar lo mejor, lo que ya funcionó, y usarlo a su favor. Por ejemplo, si dentro del romance los clichés son, en un tipo de romance, el tipo malo, duro, que se enamora de la chica buena, que quiere cambiar por ella y resulta que termina arruinándola y ahí se llega al nudo de la historia y el desenlace es que terminan estando juntos, eh, puedo tomar ese cliché, reformularlo de alguna manera, como por ejemplo, no sé, que el chico sea extremadamente bueno, un pan de Dios, y la chica sea la mala, o eso a esta altura ya es un nuevo cliché, podría tomarlo y hacer que los dos sean un pan de Dios y que el problema sea que están fingiendo ser malos el uno por el otro, no sé, tomar el cliché y reformularlo y generar algo nuevo, o podría escribir el mismo cliché con una historia nueva, con algo, no sé, basándome en Escocia, lo que sea, pero que sea exactamente el mismo cliché y hacer que eso funcione para mí como le funcionó a la mayoría de la gente. El cliché es un regalo, es algo que sabemos que funciona. Y si lo saben usar bien, los va a llenar de lectores. Pero el problema es si lo usan mal, porque los puede terminar convirtiendo en alguien que reciba críticas muy negativas. Aparte de eso, tenemos el detalle de que si nos salimos completamente del cliché y formamos un nuevo cliché nosotros, o sea que generamos algo tan bueno que al final todo el mundo lo termina repitiendo, ser el creador de algo te convierte en un pionero. Pasó con Harry Potter, pasó con Crepúsculo, pasó con un montón de historias en las cuales después se basaron otras historias más. No necesariamente les fue tan bien como la primera, pero por ejemplo el caso de Crepúsculo, eh, tomaron una idea vieja como son los vampiros y los hombres lobo y la convirtieron en romance y les salió muy bien. Terminaron teniendo un montón de fanfics basados en eso. Si no me equivoco, 50 sombras de Grey hasta se basó en eso. O sea, hay muchas historias que llevan a otra historia. Hay muchos clichés que derivan en otras cosas y eso es bueno. Y hay muchas veces en las que salirse del cliché de una manera inteligente puede llevarte a ser un pionero en un camino que nadie recorrió. Así que sobre el cliché en las historias románticas, no lo eviten. Reformúlenlo, jueguen con él y úsenlo a su favor. Es algo positivo. El cuarto punto es desmitificar algo que mucha gente afirmó y que se afirmó con bases equivocadas.
Si uno mira Wattpad, la mayoría de las historias que funcionan, no sé si la mayoría, pero hay una buena cantidad de historias que funcionan y lo hacen por medio de literatura erótica. Y nace la pregunta, ¿no? ¿Erótica sí o erótica no? ¿Lo pongo o no lo pongo? Es cierto que en Wattpad funciona muy bien, que en Amazon a veces funciona muy bien escribir eso, pero si buscamos ser un autor de bestsellers y llegar muy lejos, y se ponen a ver cuántas historias eróticas llegaron tan lejos, la verdad es que no son tantas comparadas con las historias que no lo contienen. Así que, si lo van a poner única y exclusivamente porque quieren conseguir lectores, no lo hagan. No lo hagan. Si es parte de la historia, es necesario, como, no sé, 50 sombras de Grey, que lo mencioné hace un ratito, que de hecho es prácticamente el centro de la historia, para mí eso no es tener una historia, ¿no? O sea, el centro de una historia no puede ser la sexualidad de los personajes, el centro de una historia son sucesos o sentimientos o algo más profundo, pero bueno, si ese es el centro de su historia y es sobre lo que quieren escribir, allá ustedes. Eh, no es que no venda lo erótico, pero es muy difícil que los conviertan en autores de bestsellers. No es imposible, pero es difícil. Y ya para cerrar, lo último y lo más importante, la narrativa. Eh, Primer detalle, en qué habla narrarlo, si sea en primera persona, si sea en tercera persona. Eh, Eso depende de cada uno. Ustedes van a saber si les resulta más cómodo narrar como un protagonista, que va a permitir que te adentres más en las emociones del protagonista, narrarlo en tercera, que te va a permitir explorar la de muchos personajes y ser como más omnipresente. La verdad es que es algo que tiene que ver con el estilo que desarrollen. A mí me gusta mucho narrar en primera persona y a mis lectores les suele parecer lo más personal, sobre todo porque cuando narro a alguien interesante, meterse en los pensamientos de alguien así resulta inclusive a veces más atractivo que la misma historia. Julio Cortázar hablaba de que cuando uno narra un libro habla de dos historias al mismo tiempo. La primera historia va a ser los sucesos que vayan transcurriendo y la segunda las emociones de los protagonistas, que es algo que en el romance cuenta y tiene muchísimo peso. Entonces, si van a hacer una historia donde lo narren en primera persona, métanse en el personaje. No solamente narren y narren y narren, no hablen de la ropa que lleva, de cada detalle, cosas que ustedes no verían. El juego de narrar consiste en ir por la vida narrando, ir por el colectivo, mirar a la calle, ver a una señora limpiando la vereda y jugar a decir qué es lo que está haciendo y que eso pueda llegar a ser atractivo para un lector. El juego de solamente tirar palabras porque, no sé, complementan con los hechos, resta. Y la forma correcta de llegar al lector es por medio de algo que lo identifique. Usen eso, la narrativa del externo y la narrativa del interno, como decía Cortázar. Ahora, si van a escribir en tercera persona, no se olviden de la poética, porque conozco muy pocos autores que, que se dedican a la poesía, pero la poesía no es algo aislado, no es solamente agarrar un verso así con un par de estrofas, pip, 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 y tenerlo todo armado. Uno puede meter mucha poesía dentro de una, de una novela. Eh, Dentro de la forma en la que narras, en la forma en la que jugás con los ritmos de las palabras, en la forma en la que las palabras a veces hasta riman dentro de una estructura eh, de texto narrativo. Y algo más es que el uso de las palabras, lindas y diferentes y extravagantes, está bueno, pero uno tiene que limitarlo. Porque a veces cuando vamos hacia el lado de lo romántico y queremos algo más poético, empezamos a tirar la iridescencia, no sé, el melifluo, todo lo que pueda llegar a tirar que al lector le llame la atención, pero si no entendió nada de lo que dijimos, no logramos nada tampoco. Así que bueno, sobre el romance entonces, recapitulando, 5 puntos. Elijan hacia quién van a escribir, pónganle realismo a la historia, que sea con un flujo constante, pero lento, uno no se enamora de un segundo al otro, el amor a primera vista ya cansó, pueden hacer una historia que siga lo que pasa en la realidad.
Usen el cliché a su favor, elijan si la erótica realmente suma o resta y piensen que a veces plataformas como Wattpad o Amazon quitan publicidad a las historias eróticas. Así que vean si eso les va a jugar a favor o en contra. Y bueno, usen una narrativa que sea muy suya, que defina quiénes son, porque si ustedes tienen una narrativa propia, los lectores a veces terminan leyéndolo justamente por eso, por su narrativa. Y termina siendo su marca personal, para cuando quieran hacer que otras historias vendan igual que la primera. Esos son 5 consejos, espero que les sirvan y si les gustaría tener más de esto, me dejan un comentario. Saludos.